Gloria al Señor, bienvenidos. Como siempre, es un gozo y un privilegio estar aquí, compartir la palabra del Señor. Es un milagro que el Señor nos ha permitido estar aquí el día de hoy. Amén. Así que cierra tus ojos por un momento, inclinamos nuestros rostros en reverencia al Señor y en honra al Espíritu Santo. Y dice: Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu infinito amor y por tu divina presencia, Señor. Gracias te damos porque podemos sentir que tú estás obrando en medio de tu pueblo, en medio de la congregación, Señor. Y sabemos, Señor, que todas las cosas que tú estás tratando con cada uno de nosotros, que estamos viviendo, son para nuestro bien, Señor. Padre, que la exhortación que de ti recibimos, Señor, seamos dóciles, seamos humildes, seamos sencillos, Padre, para poder ponerla por obra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convencimiento, Señor, que tú redargullas, Padre. Igual que nos trajiste, Señor, a tu reino, Señor, con ese silbo apacible, con esas palabras de amor. Igualmente, Señor, tú nos lleves no solo a madurez, sino a prosperar, Señor, a crecer en ti. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez y los que no, pues estáis en casa, así que bienvenidos igualmente. Empezamos una serie esta semana que le hemos puesto ADN. Algunos dirán que esto ya lo hemos hablado, pero creo que vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. O por lo menos el Señor me está llevando a ver cosas un poquito diferentes y quiero compartirte un versículo que además habla del llamado. Está en Isaías 43:7 y dice: a todos los que son llamados por mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando hablamos del llamado, ahí la primera cosa que quiero establecer es que todos y cada uno de los que estamos aquí ha sido llamado por el Señor. Ha sido creado y formado y hecho por el Señor. No eres un accidente, no eres una noche loca, no eres una reconciliación, no eres causa de un pecado o de una equivocación. Dios te creó, Dios te da identidad, Dios te da propósito, Dios te da un ser y un para ser. Es decir, Dios te ha creado para ser algo, para ser alguien. Dios no te ha llamado porque sí. Dios te ha llamado con un porqué, con una razón. Y toda esa razón y toda ese porqué Dios te ha formado como te ha formado. ¿Por qué tienes el pelo negro, los ojos verdes, mides 1,80 m, casi 100 kilos? Todo eso forma parte del propósito de Dios. Es decir, ¿por qué Dios me hizo así? Pues hay un propósito y hay un llamado y hay un lugar y hay una generación y hay personas que forman parte de ese porqué. Tú no eres una casualidad, no eres un accidente. Ahora, me gusta este versículo porque cuando vemos a los que son llamados por mi nombre, si vemos el nombre que nos llama, no es otro que el nombre de Cristo. Y Cristo tiene un significado que creo que es fundamental, que es necesario, es capital que se entienda. Y por supuesto la Escritura nos revela qué es el Cristo. Cuando está el Señor con Lázaro y les dice concretamente: sí, Señor, le dice a Jesús: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y antes te he puesto una imagen de la cruz, que es el final un poco del porqué. La cruz simplemente fue el instrumento, pero no tiene poder. Lo que tiene poder es el sacrificio. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que viene a decirnos es que ha venido a la tierra el Salvador, el que podía reconciliarnos
con Dios, el que podía traernos a unidad con el Espíritu Santo, el que podía devolvernos la comunión con la pura presencia del Señor. No es simplemente un objeto de devoción, es decir, no es un crucifijo colgado en una pared donde yo me enfoco y medito y oro y me pongo de rodillas y hago repeticiones continuadas hasta que me canse o hasta que me duela la cintura o me duelan las rodillas. Hay poder. Está lleno de verdad, y verdad es que no es alguien que hablaba por hablar, es alguien que dio su vida, que dio su ejemplo, es decir, dio su juventud, dio su madurez, dio su niñez, todo fue dado por nosotros. Y para mí el factor fundamental es: yo he creído. Porque Jesús le contesta justamente antes: yo soy la resurrección y la vida. Y le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Hay una realidad en el creer, en la acción de tener fe, que te acerca a Dios, que te da identidad, te da propósito, te da destino, te da un porqué. Yo veo que la sociedad va buscando porqués o buscando respuestas, creyendo que las va a encontrar en otras cosas. Pero el que tiene las respuestas es el autor de la vida. Y otra cosa que me preocupa aún más es que la iglesia, de alguna forma u otra, pierde ese ADN del llamado. Por años, por la iglesia, por los pastores, por liderazgo, por reveses de la vida, por problemas, por malentendidos, por escasez de recursos, por falta de dinero, por ofensas, porque me lastimaron, porque me dolieron, y 20.000 cosas más. Que no estoy aquí para quitarte la razón, estoy para dártela, pero estoy para que recuperes el ADN. Que es que Dios te llamó. Dios susurró a tu oído, te habló, y si escuchaste su voz, si sentiste su presencia, si escuchaste el latir de su corazón, si sentiste el toque de Dios, has experimentado algo que se llama salvación. Y si has experimentado algo que se llama salvación, aunque lleves la trayectoria que lleves, y digo esto porque mira, el otro día empezaba a pensar, de veras que somos una familia hermosa. El Señor nos ha traído juntos, con un propósito, con un destino. Pero hay una verdad, y es que todos nacimos de diferente madre, salvo algunas excepciones. Yo tengo aquí 2. ¿Sí o no? Todos nacimos de diferente madre, e espiritualmente de diferente padre. Ahora, yo creo que hay una verdad en Cristo. Creo que hay una verdad en la palabra de Dios. Y creo que hay una identidad en la persona de Cristo Jesús, que es revelada a través del Espíritu Santo. Y esa es la que quiero transmitir a la iglesia. Y de alguna u otra forma, vivimos un desgaste. Hemos llevado un desgaste. Tenemos tantas heridas y tenemos tantas roturas en la armadura, que nos ha hecho perder la esencia del amor del Evangelio. Nos ha hecho perder la frescura con la que hablábamos del Señor. Nos ha hecho perder la frescura de nuestra experiencia personal con el Señor. Y ahí es donde te digo, la pregunta que repite Jesús una y otra vez: ¿crees?
¿Crees? ¿Crees en el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Crees que vino al mundo para darnos salvación? ¿Crees que tiene capacidad de perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios? ¿Crees que puede sanar tus heridas, que puede tocar, restaurar tu corazón? ¿Crees que todavía puede obrar algo en tu vida que cambie, que haga que tú cambies de opinión? ¿Todavía crees? ¿O estás anestesiado? ¿Estás dormido? ¿Estás herido? Y como estás herido, a veces nos autoanestesiamos. Y pasan cosas a nuestro alrededor y no sentimos nada. Hemos perdido la pasión por Cristo Jesús. Hemos perdido la iniciativa de hacer cosas por su reino. Cuando nadie te las pedía, lo hacías por amor. Cuando nadie te estaba diciendo, ve aquí, ve allá, tú ibas por amor, porque estabas enamorado, porque habías sentido el encuentro más maravilloso del mundo, que es encontrarte con Dios. Me he encontrado con gente que dejó de orar por enfermos porque oraron una vez y no sanaron. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Cerrar el chiringuito. O creerle al Señor. ¿Le crees al Señor? ¿Le crees al Señor que todavía puede? Mira, esta pregunta no es algo fuera de lo habitual. Dice Juan 10, 24, 30, dice, y rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les responde, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¡Wow! ¡Wow! ¿Crees? ¿Crees? ¿O somos como esos judíos que estaban viendo a Jesús, que iban a sus reuniones y les faltaba lo más importante? Creer. Lo estaban viendo los milagros, estaban viendo las sanidades, estaban viendo Dios obrar en medio de ellos. Y todavía Jesús tiene que levantarse y decir, pero si te lo estoy diciendo, lo estás viendo, lo estás viviendo en vivo y en directo, y todavía no crees. ¿Dónde estás tú a día de hoy, iglesia? ¿Dónde estamos? Dejamos de creer. Créeme que he tenido pensamientos torturándome, diciéndome, este mensaje es muy sencillo. Vas a hablar del llamado. Pero creo que es el mensaje más complejo y más difícil de la historia. Porque si alguien que vio a Jesús en vivo y en directo le costaba creer, nosotros que escuchamos historias de hace 2000 años y estamos bombardeados con History Channel y todo eso, que viven creyendo desacreditar la palabra de Dios y lo que Jesús hizo y otras cosas más, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos buscar a Dios?
¿Cuánto más nosotros necesitamos creer y sentir el Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros debemos de enfocarnos en la palabra del Señor? ¿Y cuánto más nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor? Y me llegaba este pensamiento: yo conozco que todo lo puedes, del gran Job. La clave de Job no está en su restitución, que la tuvo. La clave de Job está en reconocer, en creer que Dios podía hacer las cosas. Y en reconocer que cualquier idea o pensamiento que tengas, Dios lo sabe. Escúchame bien. Dios lo sabe. Cualquier idea que haya en tu corazón, Dios la ha visto ya. Pero Job cambió cuando entendió que todo lo podía. Tenía a su familia muerta, no le quedaba nada y estaba sentado sobre unas cenizas. Los amigos se estaban cargando de argumentos. ¿Ves? Dios no es tan bueno. ¿Ves? Algo habrás hecho mal. ¿Ves? En algo te equivocaste, te perdiste el manual, alguna página te ha saltado. Pero cuando tú llegas al punto, Dios te lleva al punto de creer que Dios todo lo puede. Incluso más allá de tus pensamientos, que no siempre son de fe, sino que muchas veces son de temor, de derrota, de duda, de angustia, de depresión, de miedo, de acusación, de culpabilidad y de amargura y de resentimiento y todo lo demás. Pero ese es el punto de inflexión. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el llamado siempre habrá un proceso. Siempre. Y el proceso tiene un propósito. Y el propósito de Dios nunca, escúchame bien, nunca puede ser estorbado. Apúntate esa, que esa es buena. Nunca puede ser estorbado. Estamos en la época de Moisés, pueblo de Egipto. Estamos con la plaga del granizo. Y Moisés le dice a Faraón: te digo de parte de Dios, que yo te he puesto, el Señor te ha puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estaba hablando de Ramsés II, conocido faraón. Es ese de ahí, aunque sale un poco feo en la foto, pero es lo que encontré. Fijaros que de la gente que estaba en la corte de Faraón en ese momento, dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor recogió a sus criados y a su ganado en casa, pero el que no puso en su corazón la palabra del Señor dejó a sus criados y a su ganado en el campo. Faraón no reaccionó, pero hubo gente que creyó en el Señor y fue preservada. Y hubo gente que aún así, escuchando la voz de Dios, no preparó su corazón, no había temor de Dios en su corazón y perdió la vida. Y perdió sus ganancias.
y perdió su método de vida. ¿Faraón tenía un llamado, pastor? Sí. Todos tenemos un llamado. Aunque seas un instrumento para mostrar la gloria de Dios, todos tenemos un llamado. Cuando digo todos, es hasta el más malo de los enemigos de Israel. Todos tenían un llamado. Y una cosa que debes de tener clara, el propósito de Dios prevalece. Por encima de cualquier gobernante o por encima de cualquier autoridad o por encima de cualquier gobernador, por grande o chico que sea. Y espero que te canses pronto de hablar mal de Pedro Sánchez. Porque el propósito de Dios con España va a prevalecer su gobierno. Y Dios nos dice que oremos por ellos. Pero que entiendas esto, el propósito de Dios prevalecerá. El propósito de Dios con nuestra nación va a sobrellevar a Él y al que venga. El propósito de Dios se va a cumplir y las palabras que Dios ha dado sobre España, Dios las va a cumplir. Y estamos viendo que hay una visitación que tiene que venir de parte de Dios en nuestra nación y en nuestra ciudad. Y yo quiero ser parte porque yo tengo un llamado de parte de Dios. Y usted también. ¿Crees? ¿Crees? ¿O estás anestesiado todavía? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en tu corazón. Te vuelvo a decir, el corazón es el músculo más engañoso de todos los que tiene el hombre. Y la loca trabaja sola. Y muchas veces no somos capaces de sujetar ni nuestro corazón ni nuestros pensamientos. Y no dormimos. Y te levantas como los búhos, así. ¿Cómo estás? Estoy bien, hermano, bendecido. Sí. Y ya te tomas el café y ya empieza el párpado. Estoy por la misericordia de Dios. Y como me dé fuerza, los reviento. Pero ¿cuántos se han buscado el consejo de Dios? Te estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos han buscado el consejo de Dios? Te han lastimado, te han hecho daño. Llevas 30 años en la iglesia, por no decir 1000. Lo sabes todo, toda la teoría. Somos ligeros, de pico, nos sabemos toda la letrilla y pum, 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 pum. Y viene un pastor o viene alguien de parte de Dios, que Dios te pone, y tienes incontingencia verbal, es decir, estás loco por contarle todo lo que Dios te ha dicho, pero no estás loco por escuchar a Dios. Y hay hombres y mujeres de Dios con autoridad y con integridad. Y estamos más preocupados de contarle todo lo que fui y todo lo que pude ser. Que no soy, pero como me lastimaron, veremos a ver si con suerte soy capaz de retomarlo.
Mi palabra que me revienta la cabeza en esta mañana es que el llamado de Dios no ha cambiado. Escúchame, con los oídos de oír, el llamado de Dios para tu vida no ha cambiado. Estás en una casa que está loca por ser la plataforma del cohete. Y la plataforma ya está cogida. ¿Crees? ¿Estás dispuesto a escuchar el consejo de Dios? ¿Estás dispuesto a buscar con humildad al Señor? Y te digo una cosa, mira, los tres reyes más famosos de toda la Escritura, y esto a mí me encanta, hay un libro que se llama El perfil de los tres monarcas, y lo recomiendo, y siempre cuando me preguntan, pastor, recomiéndame un libro, El perfil de los tres monarcas. Ay, todos tenemos un Saúl. Todos somos un Saúl, y te voy a explicar por qué. Todos queremos controlar. Todos queremos aprovechar las oportunidades. Y todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, todos también tenemos un David. El problema está en que para ser David te toca pelear gigantes. Pero también te toca vencer debilidades. Y eso es lo complicado. ¿Cómo reacciono ante un fracaso? Es lo que marca tu heredad. Y por supuesto, todos tenemos un Salomón. Porque cuando Dios te bendice, lo más fácil es quedarte en casa. Parece que mientras estamos buscando trabajo, mientras estamos comiendo arroz con pollo y mientras estamos ahí apretadillos, estoy en fuego con el Señor. Señor, gloria a Dios, prospera, provee, Señor, dame un trabajito. Pero Dios te bendice. Bye, bye. Señor, por favor, dame mi esposa, Padre, dame mi esposa, que estoy solo. Mira, aquí está tu siervo. Tú sabes que yo limpio la iglesia, barro la iglesia, abro la iglesia, cierro la iglesia, hago aquí, hago allá. Soy tremendo, diezmo, ofrendo, estoy disponible para siempre. Llega la esposa. Y no lo he visto una. Lo he visto unas cuantas. ¿Por qué? Porque se nos olvida que todos tenemos un llamado y que cada persona nace con un propósito. Y que el propósito de Dios no se ha equivocado, no se ha borrado, no se ha desvanecido. Pero fíjate lo que dice Proverbios: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué significa esto? Que el consejo del Señor tienes que buscarlo, tienes que excavar, tienes que profundizar, tienes que quitar tierra, tienes que quitar piedras, tienes que seguir cavando más profundo hasta que das con el agua. Ahora, cuando das con el agua, automáticamente todo tu alrededor pasa de ser un sequedal a ser un vergel. Y a ser bendecido. Y a tener vida. Y a prosperar. Y lo que daba 4 pimientos,
ahora da 1000. Pero tienes que alcanzar el agua. Tienes que estar dispuesto. Y pasa por el consejo en el corazón del hombre. Pasa por una actitud donde no lo sé todo y me dejo instruir, me dejo enseñar, le doy al botón rojo de reset que tienes aquí en el ombliguito y empezamos de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que el llamado se te olvidó. Y el propósito también. Y estás metido en un mar. Estás metido en un mar que por mucho que tengas toda la teoría no sabes salir. Pero no pides ayuda. Y como no pides ayuda no sales. Y las olas te llevan para acá, te llevan para allá, te llevan para hondo, te llevan para afuera. Cuando te llevan para afuera estás en un sitio, ¿por qué estoy aquí? Pero el consejo del Señor prevalece. Fijaros, Dios cumple su propósito en los creyentes. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es donde digo, hay un llamado, hay un propósito, Dios lo puso en ti, las circunstancias no fueron las más agradables, pero hay que recuperar el llamado. Hay que recuperar el propósito, hay que recuperar el ADN, la identidad de cada creyente, que es que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz agradable por medio de Cristo Jesús. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. Escúchame bien, Dios simplemente no quiere simplemente salvarte. Ya no voy al infierno. Hay un propósito más allá. Y lo dice su palabra, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Entiendes? Hay un propósito. Hay una gracia para cumplir ese propósito. ¿Dado por quién? Por Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvarte y darte un llamamiento santo. Y no es por lo bueno que eres, sino es por su gracia y amor. Y quiero cerrar aquí diciéndote algo. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Sea lo que sea que estés pasando o hayas pasado. Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Lo que has sufrido, lo que has pasado, son parte del proceso. Y Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha cambiado de opinión, Dios no se confundió. No eres un error. Cuando te habló el pastor aquella noche, cuando estabas en el altar aquel día, cuando sentiste la presencia del Señor, no fue un error. No fue un empacho de lentejas. Dios estaba ahí. Y puede que, y estoy seguro,
que las circunstancias no han sido las más ideales ni las más idóneas. Pero sigues teniendo un llamado y sigues teniendo un propósito. Y no hay mayor gracia que ser usado por Dios. No sé si todavía quieres ser usado por Dios, pero si quieres ser usado por Dios, tienes que creer que Él puede todavía usarte. Tienes que volver a creer que Dios puede usarte todavía. Que Dios en sus manos todavía tiene cosas que hacer y cosas que decir. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya, Jesús. Señor Padre, volvemos a tu presencia, Señor. Volvemos, Señor, delante de tu trono, Padre, y te pido, Jesús, que tú te encuentres, Señor, Padre, con nuestra necesidad en esta mañana. Padre, tú sabes que hemos venido cargados, que hemos venido con necesidad, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos atraigas, nos reconcilies otra vez, Señor, con el llamado y el propósito que tú tienes con nosotros, Padre. Padre, que podamos recuperar la visión, podamos recuperar, Padre, lo que tú tienes preparado para nosotros, Jesús. En tu gracia, en tu perfecta voluntad, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Como estamos